A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos en comunicación con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. En Huánuco, Radio Huánuco, la Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la Radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV y también las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, como nuestra página web. Hoy día es 6 de noviembre del año 2023. Y ayer Rosa María publicó un artículo que el título me pareció estupendo. La descarada, porque de todo eso nos va a comentar hoy día Rosa María. ¿Cómo está Rosa María? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Abel. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo. El título se lo tenemos que agradecer más bien a los artistas cusqueños que le pusieron ese nombre a una escultura, pero vamos a regresar sobre eso y vamos a empezar, como lo hacemos todos los días, con los auspiciadores de este programa. Hay un pequeño ruido en el back, así que les pido a los de Switcher que por favor nos eliminen el ruido para poder trabajar con más paz. Muchas gracias. Y vamos con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centric, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing e infraestructura. Conoce más en nuestra web centric.com.pe. Palestra International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información ingresa a institutopalestra.com o escribe al 994-820-148. Muy bien, Abel. Vamos, por supuesto, a hablar de los temas que has planteado y de muchos más. Anunciarles a todos que en unos instantes estará con nosotros la historiadora Carmen McEvoy, pero antes recordarles que ustedes también nos pueden ayudar. Lo único que tienen que hacer es hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. En este momento no veo que el QR aparezca en pantalla, pero ya lo hará. Y también pueden hacerlo a través del sistema PayPal. Es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es entrar a la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y a través de cualquier tarjeta de crédito, en cualquier lugar del mundo, ustedes pueden hacer una donación a la radio, que nosotros necesitamos mucho en estos tiempos difíciles, por supuesto. Y por supuesto ya les avisaremos para colaborar con nuestros eventos, nuestras rifas, nuestros paseos, etcétera, que son también una forma de ingreso para la radio. Muy bien. Y ahora sí, a lo planteado. Pues cuando terminamos el programa el viernes pasado, todavía no sabíamos el resultado de la supuesta reunión bilateral entre Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y Dina Boluarte. Sí sabíamos, y compartimos en el otro programa que tengo, y lo volveré a hacer hoy, las fotografías que el propio presidente Biden había puesto en su cuenta de Twitter, ahora X, de la reunión con los presidentes de Chile y la reunión con el presidente de República Dominicana, que habían asistido a Washington exactamente por el mismo motivo que Dina Boluarte. Y habían tenido agendas muy parecidas, un foro del BID y otro de la PEPA. Y habían coincidido con los presidentes de otros países, pero no había habido, además hay que decirlo, mucha oportunidad de reuniones
de reuniones bilaterales. Dina Boluarte ya se había reunido bilateralmente con Boric en Nueva York, en Naciones Unidas, y creo que al final solo tuvo una reunión con la primera ministro de Barbados. No es un país con el que tengamos muchas relaciones, ¿no? Un lindo país, ¿eh? Lindo, pero digamos, para veraneo, ¿no? Para viajes turístico, diversión, playero, digamos, ¿no? Pero en fin, Dina Boluarte o la Cancillería consideraron que era importante mejorar nuestras relaciones con Barbados. En todo caso, el plato fuerte del viaje era la reunión bilateral con el señor Biden. Y acá viene lo curioso. El día 26 de octubre se envía una solicitud de permiso de viaje al Congreso de la República como corresponde, porque el Congreso tenía que aprobar el viaje. Y en la solicitud, que se aprueba rápidamente, en apenas días, se dice en esa solicitud, y lo tenemos textualmente, que va a haber la oportunidad de varias visitas bilaterales y que ya está confirmado por el embajador del Perú en Washington una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos. Y paso a leerles, porque esto no es invento, lo hemos comentado ya, pero dice muy claramente. Discúlpeme, después tengo que leer el párrafo de la excusa. Adicionalmente, dice la solicitud de permiso, el viaje de la presidenta de la República permitirá agendar reuniones bilaterales sobre asuntos de interés compartido con otros jefes de Estado. Prácticamente no ocurrió, o de gobierno, de los países integrantes de la iniciativa APEPA. Cabe resaltar que la Embajada de Perú en los Estados Unidos ha informado de la confirmación de la realización de una reunión bilateral entre la presidenta de la República y el presidente Biden en su calidad de anfitrión de la cumbre inaugural. No hay lugar a dudas. Una reunión bilateral es un acto formal en las relaciones diplomáticas. Es un acto tan formal que el señor Biden, presidente de los Estados Unidos, tenía agendado para el 2 de noviembre, jueves de la semana pasada, la hora y el momento, el lugar donde se iba a reunir con el presidente de Chile y con el presidente de la República Dominicana. Hay una conversación en la sala oval, al lado de la chimenea, conversan, luego entran los periodistas, tanto los corresponsales en la Casa Blanca como los periodistas de Chile o de la República Dominicana acreditados, se toman fotografías y esto dura entre media hora y una hora normalmente, porque normalmente hay algo puntual que uno de los presidentes quiere plantear, ya en una conversación más discreta, y tal vez hay algo puntual que el presidente de los Estados Unidos también quiere pedir. Los Estados Unidos están preocupados por la presencia china en América Latina. La presencia china en el Perú es importante, además, después del puerto de Chancay. Es decir, no es que no hubiera tema con el Perú, ojo, claro que había tema. Pero ese tratamiento dispensado a Chile y a República Dominicana no se le dispensa a Perú. Termina la cumbre y no hay ninguna reunión bilateral. Como hemos advertido desde el jueves, recuerdo que entrevistamos a Marcos Cifuentes y fue bastante claro, yo también lo sabía, en la agenda del señor presidente de la República de los Estados Unidos no está ninguna cita para una reunión bilateral con Dina Boluarte. Y en la agenda del viernes estaba la foto y el almuerzo que ofrecía la Casa Blanca a los presidentes en medio de esta cumbre. Nada más. Luego el presidente a las 2 de la tarde salía para Maine para solidarizarse con las víctimas de los tiroteos que han habido ahí. O sea, una agenda interna de los Estados Unidos no tenía nada que ver con una reunión con Dina Boluarte. ¿Qué es lo que ha dicho el subsecretario de Estado de los Estados Unidos en entrevista a RPP? Que, bueno, están tratando de arreglar la situación, como ustedes comprenderán. Estados Unidos no quiere tener una mala imagen en el Perú, ni mucho menos.
no quiere que se crea que no han querido atenderla, porque eso es lo que está diciendo la Cancillería. Lo que dijo el señor Nichols es que hubo un pull aside, o sea, te paras a un costadito y conversas. Eso hubo. Y luego el presidente la tomó de la mano y la llevó, ¿no es cierto?, al comedor, me parece, o a la foto. El problema es que Dina Boluarte no habla inglés y el señor presidente de los Estados Unidos no habla castellano. Entonces necesitan traductores, que son las personas que aparentemente están atrás en la foto, lo que me han explicado después. Yo pensé que no había traductor, entonces dije, bueno, se toman de la mano porque para que no se pierda Dina Boluarte, ¿no? Pero bueno, esas fotos son proporcionadas por el Departamento de Estado y el gobierno del Perú, que sí había puesto en la agenda de Dina Boluarte el día viernes, reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos sin poner hora. O sea, mintió. Sacó uno de los comunicados más vergonzosos de los que se tenga recuerdo. A ver, en primer lugar dice, respecto, este es el comunicado, a la noticia en el Perú sobre la reunión bilateral entre el presidente Biden y entre la presidenta Boluarte y el presidente Biden, que fue confirmada el 30 de octubre por la Casa Blanca. Acá hay una primera inconsistencia. El 26 de octubre remiten una comunicación al Congreso solicitando permiso, diciendo que la reunión ya estaba confirmada. Así lo decía el embajador Mesa Cuadra. El 26. ¿Cómo que la reunión fue confirmada el 30? ¿No estaba confirmada el 26? Y reconfirmada hasta anoche. Entonces, en la Casa Blanca improvisan. Te confirman, te reconfirman y luego te improvisan. ¿Así? ¿Eso pasa en el Departamento de Estado? ¿Eso pasa en la Casa Blanca? ¿Improvisan reuniones con jefes de Estado? ¿En la Casa Blanca? ¿El líder del mundo occidental improvisa sus relaciones? Eso es lo que sostiene la Cancillería. Dice lo siguiente, reconfirmada esta noche, 2 de noviembre. Esta no se llevó a cabo con el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales en razón de que luego de la reunión de todos los presidentes y sus delegaciones con la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, conforme a la agenda, los tiempos quedaron cortos. Los tiempos nunca quedan cortos en relaciones internacionales. No, así no funciona. Y si el tiempo queda corto, Biden la invita a la sala oval, hacen todo lo que tienen que hacer y empujan 10 o 15 minutos el almuerzo. Pero jamás los tiempos quedan cortos para recibir al presidente de otro país. Dina Boluarte no pasa por ahí, ¿no es cierto? Y dice, oye, un cafecito. No, esto es absolutamente formal. No se pudo hacer como las otras. No existió reunión bilateral. Han mentido sistemáticamente desde la solicitud del permiso. Muy bien. Sin embargo, antes de la reunión de la cumbre de APEP hoy, 3 de noviembre, la presidenta Boluarte y el presidente Biden pudieron conversar, sí, mientras caminaban, en idiomas que ninguno de los dos habla, sobre asuntos que interesan a ambos países como la lucha, la migración, ¿ah? Y la lucha contra el narcotráfico, entre otros, en plural. Luego de esta conversación, ambos caminaron juntos hacia el auditorio de la Casa Blanca, en el que se llevó a cabo la cumbre APEP, donde ya los estaban esperando los demás presidentes y delegaciones. ¿En serio? La participación del presidente en la cumbre APEP, que incluyó el foro, todo lo demás, y publican 3 fotos. Entonces, ayer el embajador Pareja estuvo en el programa de Christian Hudwalker, que fue el único programa del domingo que trató el tema. Y dijo que no era una reunión militar, sino un encuentro. Y dijo lo que es verdad, que la, digamos, Cancillería, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Casa Blanca son absolutamente meticulosos en la preparación de sus reuniones. Y lo que hubo fue, sí, pull aside, que te paras al costado, hablas un ratito, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, ¿no? ¿Cuántos problemas tiene el Perú? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, estamos preocupados por el narcotráfico, nosotros también, caramba.
Esa no es una reunión bilateral. Esa no es una reunión bilateral. Y el problema es que si esto fuera un evento extraordinario, ¿no? Que podría incluso hasta ofender al Estado peruano, ¿no? Porque discúlpenme, si a mí me ofrecen una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos y esta no se realiza, eso es una ofensa. O sea, ¿por qué trata con tanta deferencia al presidente de Chile, de la República Dominicana y no a la de Perú? Y no veo que en ese comunicado se sientan ofendidos, ni mucho menos. Porque no hay ofensa porque jamás hubo reunión. ¿Qué ofensa va a haber? En serio, si la señora presidenta tenía una reunión con John Biden y John Biden no la recibió, igual que al presidente de Chile, eso es una ofensa para el Perú. Y no hay ofensa. No, no. Es que nunca hubo reunión. Se le mintió al Congreso varias veces. Y se miente en este comunicado y se le miente al país. Pero reitero, no es la primera vez. Dina Boluarte, en materia de política exterior, tiene un cúmulo de mentiras que se van acumulando, una tras otra. No es posible que la cuenta de Presidencia de la República publique fotografías en Nueva York de reuniones bilaterales que no son más que encuentros de pasillo. Eso ya pasó y no ha sido sancionado ni por el Congreso, ni por nadie. El Congreso es el encargado de fiscalizar la conducta de la Canciller, por nadie. Ya pasó, ya lo hizo. Forzó una reunión con el Papa, la forzó. Dina Boluarte no fue invitada a Roma a ver al Santo Padre. La forzó para mejorar su imagen personal. Le salió el tiro por la culata porque con el Papa no se juega. Y yo decía ayer en el artículo, tienes que ser bien descarada para tratar de mejorar tu imagen, nada menos que con el Santo Padre y con el presidente de los Estados Unidos en apenas 20 días, caracho, que apunta alto la señora. La verdad es que Dina Boluarte tiene un problema de prestigio internacional muy concreto. Su gobierno es el responsable de 49 muertes por proyectil de arma de fuego, sobre el cual no se ha obtenido nada que parezca hacer justicia. Bajo su mando, ella era el presidente del Perú, y ella ordenó a la policía y al ejército intervenir y recuperar los aeropuertos a cualquier costo. Y ahí están los muertos. En operativos desastrosos, mal ejecutados, que no trajeron al Perú ninguna paz y calma, sino todo lo contrario. Eso es lo que tenemos hoy en el Perú. Entonces, reunión bilateral con la presidenta de un país que tiene 49 muertos no es una figurita que los presidentes de potencias quieran tener en su álbum. Nadie quiere fotografías con gente que luego va a ser condenada por graves violaciones a derechos humanos. Porque tarde o temprano, como Alberto Fujimori, serán condenados por graves violaciones a derechos humanos, aunque ellos esperan que no, pero eso es lo que va a suceder. El señor Aguinaga dijo que iban a convocar inmediatamente al señor Gervasi. El señor Cabero dijo que era una barbaridad, un papelón internacional, y andan un poco sofocaditos en el Congreso. Pero esa laraca, no vayan a creer que algo va a pasar. No, no. La señora Gervasi ha dicho que va a ir hoy mismo a explicar. Claro, va a ir hoy mismo a explicar. ¿Y después qué va a pasar? No va a pasar nada. Nada. Porque la única cosa que Dina Boluarte sí tiene es el poder de decirles a los congresistas, ¿saben qué? Voy a renunciar. Y ahí se acaban las censuras, se acaba todo, las interpelaciones, todo se acaba. Chao. Es finta. La señora Boluarte es rehén del Congreso y el Congreso es rehén de la señora Boluarte. Se necesitan mutuamente para poder subsistir hasta el 2026. Entonces, ella puede hacer lo que le da la gana, no tiene oposición. Mis amigos Augusto Álvarez y Juan Carlos Tafur justo coincidieron este fin de semana
con esa misma idea. Y es verdad, no hay oposición en el Perú. En el Congreso no hay oposición. Una oposición exitosa, ¿no? Que tenga algún éxito. No hay. No hay. Pueden hacer lo que les da la gana. Dina no se mete, ellos no se meten con Dina y cada uno hace lo que le da la gana. Y todos contentos. ¿No? Claro, qué fiscalización. Anoche, Panorama me parece que ha sido, no, Cuarto Poder. Ha sacado un reportaje muy interesante del entorno del señor hermano de la señora presidenta de la República, Nicanor Boluarte. Y resulta que si eres amigo de Nicanor Boluarte y alcalde, te reúnes con él y a los 5 días tienes 20 millones de soles para un pueblo de 1.400 habitantes. ¡Wow! No, no fueron 5 días, fueron 9 días. Entonces, que no nos cuenten el cuento de que este es un gobierno puro. Ya hemos tenido un sano y sagrado, ¿no? No vamos a tener otro más. Una sana y sagrada, es lo único que nos falta. Ya comenzó, y va a comenzar siempre por obra pública. Por obra pública vamos a ver siempre, siempre cómo los gobiernos terminan involucrados en problemas graves de corrupción. ¿Qué más ha pasado este fin de semana? Bueno, toda mi solidaridad para Indira Wilca, para su madre, sus hermanos. El día de anteayer, en realidad, nuevamente una turbita de 5 o 6 personas, esta vez creo que eran 8, ¿ya? Pero 2 sostenían una gigantografía y otros 5 sostenía cada uno un megáfono. Sucedió en Los Olivos, en el mismo lugar donde mataron a Pedro Wilca. Ahí donde mataron a su padre, ahí se pararon a insultar a su padre. La familia Wilca está buscando justicia hace 31 años, porque hasta el día de hoy el Estado peruano no les puede decir quién mató a su padre. Ese es todo el problema. Y si recibieron una indemnización de la Corte Interamericana de Estados Unidos que ordena al Estado peruano pagar, que fue francamente modesta, fue porque no habían obtenido justicia. Ellos reclamaron retardo en la administración de justicia. Y esa fue la indemnización que se les pagó para cubrir los gastos procesales que habían tenido durante años. El Estado peruano encontró que el Sendero Luminoso no tenía responsabilidad y ahora ha encontrado que el Grupo Colina no tiene responsabilidad. Entonces a Pedro Wilca no lo mató nadie. Pero encima de esa frustración y esa confusión, tienes que soportar gente que insulta a tu familia. Una gigantografía devuelve la plata y la colgaban por todos los puentes de la vía expresa, por una sentencia ganada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por retardo en la administración de justicia. Hay que ser una bestia verdaderamente para ir a pararte a un sitio donde han matado a alguien y reclamarle a la familia del muerto, ensalzando, no sé si a Sendero Luminoso o al Grupo Colina, ustedes escojan. He firmado una carta de solidaridad, pero eso no va a cambiar hasta que las autoridades y la sociedad no hagamos algo, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer la autoridad? La Fiscalía del Perú, el Ministerio Público, tiene que hacer procesos de oficio, porque el artículo 151, inciso A del Código Penal existe. Nadie puede ser acosado en su domicilio. En mi caso ya van 3 veces. En el caso del IDL ya dejaron de contarlas. 15, 20, no sé, decenas de veces. Hay un artículo en el Código Penal que nos protege. Nadie puede ser molestado reiteradas veces en su domicilio por turbas de lumpen, orates que no saben casi leer, quieren leer un discurso y no pueden. Yo los he escuchado, no pueden. Ágrafos, completamente. Dificultades para leer y escribir. ¿Y el Ministerio Público no va a hacer nada? ¿Nada? Algunos, como los del IDL o el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas, han iniciado ellos las acciones legales. Ojalá que tengan éxito y pronto. Los segundos son los alcaldes.
No conozco las ordenanzas correspondientes de Los Olivos, pero sí conozco las ordenanzas correspondientes de Miraflores. En Miraflores está prohibido el perifoneo en la calle. Prohibido. Acá nadie pasa vendiendo naranjas, lechugas, no. Está prohibido. Salvo permisos especiales. Estas personas no tienen ningún permiso especial. Los parlantes están prohibidos en la calle. Yo les voy a contar algo que es penoso. Durante la pandemia, ¿se acuerdan ustedes esas tardes encerrados? Algunos músicos pasaban con sus instrumentos y nos tocaban. Y la gente les tiraba monedas, les ponía platita en la puerta de la casa para que recogieran y tuvieran que comer. El serenazgo venía a llevárselos. Y los vecinos salían a defenderlos. Pero no tienen que comer. O sea, ni siquiera se puede ejecutar un instrumento musical en la calle. Acá cuando los perros ladran, yo no tengo perros, pero mis vecinos sí, me han venido a tocar el timbre del serenazgo, decir que hay mucha bulla porque los perros ladran. La norma establece 50 decibeles como máximo para nocturno. Como máximo. Hasta el día de hoy, el alcalde de Renovación Popular, Carlos Canales, no da cuenta a través de ninguna de sus redes sociales, que tiene muchas, en la Municipalidad de Miraflores, cuáles son las acciones que se han tomado contra la gente que ha violado la ordenanza 364. Las acciones son dos: decomiso de los equipos y multa de 30% de la UIT. Yo lo único que pido es que se respete la ley. Un país que cree en su Estado de Derecho, yo no voy a pedirle a mis vecinos que les peguen, ni que les tiren agua, ni huevos. Muchos tienen ganas, ¿eh? Muchos me escriben, vamos a hacer algo. Agradezco a todos los que han ofrecido venir como fuerza de choque. Les agradezco muchísimo, pero no quiero eso. Yo quiero la ley. La ley. Nada más y nada menos. La ley. Código penal, ordenanzas, y también tengo derecho a la intimidad personal y familiar. Y ese es un derecho constitucional. Yo merezco amparo, como lo merecemos todos los peruanos, ante la violación de un derecho constitucional. Por si acaso, ahí tienen todas las normas. Hay acción constitucional, hay acción penal, hay acción administrativa. Cuando la gente me pregunta, oye, pero esto no es ilegal en tu país, yo les digo, sí, sí es ilegal. Pero las autoridades llamadas no hacen nada. Esto empezó antes de la pandemia contra medios de comunicación. El señor Juan Maelo, alias Maelo, se apellida Muñico, ha sido sentenciado ya con 1 año de prisión suspendida por difamación. Porque la difamación también es un delito. Yo no soy terrorista. Estas personas me injurian. Me dicen terrorista chancha de mierda. Ese es su léxico. Constantemente, 3 veces este año. Pero hay algo que todos ustedes pueden hacer. No solamente las autoridades que no lo hacen, sino también la sociedad. Estas personas son brazos de choque de 2 partidos políticos, de Fuerza Popular y de Renovación Popular. Sus vínculos están más que probados. Asisten a los eventos de Renovación Popular, se fotografían con sus líderes asisten a los eventos de estas personas, son recibidos, también hay que decirlo, en la Defensoría del Pueblo o en el Ministerio de Cultura. Así que este gobierno tampoco es ajeno. Pero este gobierno no tiene partido. Pero hay 2 partidos. Renovación Popular, que llevó a Muñico López Aliaga, lo llevó como candidato en el año 2020, como candidato al Congreso. Renovación Popular y Fuerza Popular. Estas personas se han reunido con Becerril, con Marta Moyano, con Rosa Bartra, que también fue del lado de Muñico en las fotografías, candidata. Estas personas son fuerza de choque de partidos políticos que tienen representación parlamentaria y candidatos a la presidencia de la República. Si hay un castigo que la sociedad da, es el castigo político. No voten por esas fuerzas políticas hasta que esto no pare, porque ellos lo pueden parar.
El día que pare, perfecto. Mientras no pare, esas fuerzas políticas no merecen el voto del pueblo. Y lo estamos viviendo en Miraflores. El alcalde es de Renovación Popular. ¿Por qué creen que no actúa? Ahí están los vasos comunicantes. Me remito a los hechos. No hay ninguna sanción en Miraflores, ni en San Isidro. La alcaldesa de San Isidro también es de Renovación Popular. Asisten al Congreso de la República, invitados por el señor Muñante. Asisten al foro de Vox en el Perú, invitados por López Aliaga. Participan estos líderes políticos con los tres principales que conforman estos grupos de choque, que son Roger Ayachi, Flor de Milagros Contreras y Juan Muñico. Los tres. Los tres han estado parados en la puerta de mi casa. Flor de Milagros Contreras 3 veces. 3 veces. Es una persona que ha sido ya detenida por la policía por negarse a cumplir el toque de queda, por beber dióxido de cloro en la calle. Y son personas, como les digo, directamente vinculadas a fuerzas de choque. Ayachi, con un megáfono, quería que mataran al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ayachi tiene discurso antisemita en la casa de Gorriti y está siendo procesado por eso. Pero además es interesante, porque a la hora que se les procesa tienen abogados, que evidentemente estas personas no pueden pagar, porque la mayoría no trabajan. Sus ataques son en horario de trabajo, no trabajan. Las 10 o 15 personas que vienen con ellos no trabajan. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Tener una respuesta política. Porque la respuesta judicial y la respuesta administrativa no la vamos a obtener mientras no tengamos democracia en el Perú. Es así de claro el asunto. Y voy a reiterar esto una y otra vez hasta que no pare. Y cada vez que vengan acá van a tener mi respuesta. Yo no les tengo ni miedo, ni me dan vergüenza. Yo vivo hace más de 30 años en esta calle, todo el mundo me conoce. Yo no tengo nada que avergonzarme. Mis vecinos se reían, me decían, ¿cuándo fuiste terrorista? No sé. No sé, le dije. Yo me reía, pero sí me encargué de decirle a todo el barrio que esta gente que manda a López Aliaga, eso sí me encargué de decirse. Y se lo voy a decir una y otra vez cada vez que vengan. Esto es Fuerza Popular y Renovación. Cada vez que sacamos algo de López Aliaga, tengo a la gente metida en mi casa. ¿Qué fue lo último que sacamos? La conducta de López Aliaga en el año 2009. Sacamos el acta de la reunión donde le aprobó el contrato con OAS y cantó alabanzas a la empresa constructora brasilera, a esa y a otras 5, entre ellas Odebrecht. Y no ha respondido sobre eso, pero me manda una turba. O porque dijimos acá que no se puede atacar a un canal de televisión por sacar algo que es fundamental para la gente pobre de mi país, que es comer. ¿Qué querían las señoras de las ollas comunes? Que les den raciones completas, que les den más arroz, que les den más proteína. Eso ha generado una turba, ayer Canal 2 lo ha aprobado, organizada por 4 empleados de la Municipalidad de Lima presentes en la puerta Canal 2. Ese es el modus operandi de López Aliaga. Ese es el modus de hacer política. Consigue 15 personas, lumpen y les financian el bus, ¿no es cierto? El parlantito, algo para comer. Eso es lo que tenemos. Les hacen hacer unas cartulinas que dicen terrorista, terrorista, terrorista. Por ahí les financian la banderola, ¿no? Wilca, devuelve la plata. Mientras esto no pare, yo me voy a encargar de recordarles en cada campaña, en cada evento político, qué cosas son Fuerza Popular y Renovación Popular. Yo ya me cansé, ¿no es cierto?, de esperar que las autoridades judiciales hagan algo. Recurro a ustedes. Recurro a ustedes. Y ustedes definirán con sus
votos o en las encuestas de opinión, que estas se dan todo el tiempo, qué piensan de estos personajes. Muy bien, ya está con nosotros la doctora Carmen McEvoy desde Tennessee y tiene muy buenas noticias para el Perú. Yo le he dado las malas. Y la buena noticia es que se sigue publicando. Tenemos este magnífico Funerales Republicanos en las Américas en mis manos. Pausa y volvemos con ella. Rosa María, vamos a la pausa, ya está esperando la doctora Carmen y solamente recordar a toda nuestra audiencia que nos ve en todas partes que mil disculpas, hemos tenido un problema con el Facebook, estamos saliendo solo por YouTube, así que pueden conectarse al YouTube en este momento, avisar a los que nos vean en Facebook y conectarse al YouTube. Y también agradecer porque hay muchas personas que han entrado al PayPal. Les agradecemos que necesitamos urgente su colaboración. Entre usted al PayPal o también que nos chapeen o que alguna de las billeteras electrónicas. Vamos a la pausa y regresamos con la doctora Carmen McEvoy. A pensar más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con una invitada especial. Es un gusto recibir a la doctora Carmen McEvoy, historiadora, diplomática peruana, que nos tiene muchas novedades. Rosa María, adelante. Bueno, primero mostrarle al público el libro, que es estupendo, porque además miren el ancho, no es poca cosa. Tiene un artículo introductorio de la doctora Carmen McEvoy sobre esto, que es el ritual de la pompa fúnebre en la República. Pero luego colaboraciones de muchos historiadores, no es una sola, de toda América Latina, porque tenemos desde el funeral de Simón Bolívar, Andrés Bello, por ejemplo, un personaje tan importante, José Lamar, bueno, todo lo que es Rivadavia en Buenos Aires, y Uruguay con Artigas, Bernardo O'Higgins en Chile, también Balmaceda en Chile, y Benito Juárez, Abraham Lincoln, y por supuesto al final, Víctor Hugo. O sea, hay toda la idea de este gran ritual de la muerte. Doctora, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Yo le comentaba antes de empezar que la primera vez que fui al presbítero maestro siendo muy niña, ¿no? O muy joven, me imagino, a mí me llamó la atención entrar y leer los nombres en las tumbas de todos los que habían sido presidentes del Perú en el siglo XIX y preguntarle a mi padre, ¿pero estos no eran enemigos? Ah, sí, me dijo, pero están todos juntos en el mismo cementerio. Exacto. Lo cual te lleva a pensar... Al final la muerte te une. Exactamente, eso es una cosa bien notable, grandes mausoleos, ¿no? Con los nombres, en fin, con una parafernalia heroica, y al final están todos en el mismo sitio. Claro. Y es un poco lo que yo sentí en este precioso cementerio que tenemos y que la imagen de la carátula, que todavía no tengo el libro en la mano, yo estoy todavía en Tennessee, pero pronto lo tendré, está esta foto de la doliente, que es una de las esculturas preciosas que tenemos, con el detalle de la tumba, con la corona, ¿no? Entonces, es justamente lo que tú dices, ¿no? Cómo la historia, y hay muchos, ahora se están haciendo muchos tours, ¿no? Sí. Pequeñas visitas guiadas, y por ejemplo, la tumba de Castilla, que es impresionante, ¿no? Entras y te encuentras, y ahí fue donde baila Norca Ruscaya, si te acuerdas, ¿no? Esa noche ahí entre antorchas, me parece, estaba José Carlos Mariátegui, pues todos estos colónidas. Entonces es un cementerio muy potente porque, como tú muy bien dices, al final vemos la historia que termina en lo inevitable, que es la muerte, y a veces nos olvidamos, ¿no? Castilla, que muere en Tibiliche, empezando una revolución a los 67 años, o sea, para él seguía el ritual, digamos, de la guerra y la lucha por el poder que tanto daño nos ha hecho a lo largo de la historia. El siglo XIX es un siglo de militarismo y es un siglo de
permanente anarquía. O sea, la idea que tenemos nosotros, por lo menos estudiantiles, es un siglo anárquico. Castilla es un momento de orden, finalmente, ya habían pasado 30 años desde la independencia, y luego hay otros momentos de orden, la bonanza del guano, etc. Pero los primeros años de nuestra independencia son anárquicos. Estos días que vivimos en el Perú con 6 presidentes en 6 años, ¿nos hacen recordar a eso o es solo mi imaginación? No es tu imaginación, Rosa María. Tenemos la desgracia de tener una suerte de eterno retorno, ¿no? Por no haber resuelto problemas fundamentales, como tú muy bien dices. O sea, el Perú es una suerte de cruce de caravanas durante la independencia, pero es un cruce de ambiciones desmedidas, ¿no? Entonces, pues está la voluntad de Bolívar, de San Martín, de los chilenos, de los ejércitos gran colombianos, de los granaderos, todos disputando qué, o sea, después, digamos, de que termina la independencia, el botín del Estado peruano. Ese es el gran objetivo, tomar por asalto al Estado peruano para su propio beneficio. Entonces, seguimos en esta suerte de carrusel eterno, ¿no? En que la lucha por el poder para la prebenda es fundamental. Y si tú piensas, como tú bien dices, en lo que Basadre llama la década del 30 de la anarquía, bueno, pues hubieron muchísimos presidentes en esta dinámica, luego y muy bien que te acuerdes de la MAR, porque tenemos el gran funeral de este gran mariscal del Perú, nuestro comandante del Batallón Perú en Ayacucho, que es deportado sin ningún tipo de defensa. Lo suben a un barco, lo deportan, no se puede defender ante el Congreso, él pide la palabra. Entonces, esa eliminación del otro, que es algo de lo que estabas hablando en tu bloque, esa cultura de la guerra en que el otro no debe existir, tiene que desaparecer, no tiene derecho ni siquiera a defenderse, ha sido instalada, digamos, en nuestro disco duro y no podemos borrarlo, no podemos desmantelarlo. Es curioso porque hay como dos pulsiones, ¿no? La lucha contra la corrupción, o sea, queremos que los corruptos dejen el poder, pero al mismo tiempo, digamos, la instrumentación de esa lucha para desaparecer al otro. Exacto. ¿No? Es que la corrupción se vuelve en esta cosa medio perversa de lo que yo llamo el estado de mente, ¿no? Porque es un estado de mente donde entran los personajes por oleadas y ya te comienzas a dar cuenta a los pocos meses que están totalmente desquiciados, que hablan tonterías. Entonces hay digamos, esta mal utilización de el malo es el otro, el corrupto es el otro, cuando tú estás generando esa corrupción que nutre al sistema, ¿no? Porque yo creo que esto es algo estructural del sistema peruano que también hay que comenzar a desmantelar desde sus raíces. Pero turbas a domicilio, ¿hemos tenido en la historia del Perú? Tal vez. Muchísimas. Yo me recuerdo mucho esa campaña, que es una campaña violenta, brutal, donde muere Balta, ¿no? Recuerda el asesinato de Balta, lo toman al presidente prisionero el día del matrimonio de su hija. Los Gutiérrez, que después terminan asesinados, colgados en los torreones de la catedral. Y ahí, digamos, esa campaña se caracteriza justamente por eso, por la turba. O sea, la turba asalta el comercio, la turba asalta las casas de los civilistas, que eran los que estaban, digamos, disputando el poder con esta estructura, digamos, corrupta. Entonces hemos tenido, sí, o sea, yo creo que es parte de nuestra cultura política el ataque al rival de esa manera tan violenta, ¿no? No yo recuerdo de debatir, como tu programa lo dice, de pensar, de razonar, de ver qué puentes podemos. No, es entrar y destruir al rival, ¿no? Entonces yo creo que cuando yo veo lo que ocurre es una suerte de déjà vu de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de nuestra historia. Claro, hay unas fotografías, porque lograron tomarse fotografías, ya estamos hablando del año 30 o 29, del asalto a la casa de Leguía, ¿no es cierto? Leguía se lo llevan preso, pero la turba asalta su casa y se roban la ropa interior de las niñas. O sea, ese es el nivel, ¿no? Que se comercializa después en el mercado. Entonces, hay una
un deseo de, como tú dices, de arrebatar o de destruir al otro, muy desde el inicio de la República. Y la Exactamente, otra, yo creo que es paradigmática esa deportación de la mar, ¿no? Que nosotros con Gustavo Montoya escribimos este libro, ¿no? Y el primer capítulo justamente lo dedicamos a eso, ¿no? A cómo se va gestando un golpe, pero tan, tan perverso, tan anticonstitucional, o sea, ahí no hay defensa posible, y uno se trata de imaginar a lo que era un militar de carrera, que no, que le quitan todo y no lo dejan defenderse, y no es una casualidad que al año muere en Costa Rica. ¿y O sea, por qué le muere han probablemente de desilusión y de pena, ¿no? Entonces, eso que tú dices de Leguía es un ejemplo, pero ¿Y por son qué se le hace? hordas que, y aparte, ¿qué ocurre con lo que tú dices, Rosa María? Que no solamente es Leguía como símbolo, porque Leguía, como todo en la vida, tuvo sus claroscuros, o sea, hubieron partes interesantes de su proyecto, todo el tema de digamos, de cómo se asocia con los indigenistas, por supuesto, con su manipulación. Pero lo que pasa es que se borra como una suerte de lobotomía permanente ese periodo histórico, y así se van borrando todos los periodos sucesivos. Entonces es como lo que decía el expresidente Castillo, que todavía no comprende que es un golpista, que él estaba empezando una nueva historia del Perú, ¿no? Entonces, todos los que entran, como tú dices, entran con esa idea y con la lucha de la anticorrupción, y terminan entrando en el laberinto de la corruptela, del hermano, del primo, del pariente, ¿no? Entonces, si no somos conscientes que ese es el libreto, no lo vamos a poder cambiar. Ahora, yo recuerdo una resolución de San Martín, me parece, o del primer presidente del Congreso, diciendo una de las primeras resoluciones es que el Congreso no estaba para contratar a los parientes. ¿Ya? Eso en 1822, creo. Entonces, Exacto. 200 años después tenemos el mismo problema. ¿Por qué los problemas son tan recurrentes en la historia del Perú? 200 años y siguen contratando a los parientes, o al entenado de la amiga, o al enamorado del primo, o no, a la novia, o al novio, a la cuñada de facto. ¿Por qué 200 años de historia no permite que un país cure cosas como esa? Porque probablemente es una manera, es una cultura política que se ha ido forjando en el tiempo, ¿no? Entonces no es un tema personal, sino quien entra, digamos, entra a esa dinámica, ¿no? Que es una dinámica de la corrupción, que no se ve como corrupción, sino que se justifica: ahora es nuestro turno. O sea, Ujú. ahora nos toca a nosotros porque fuimos desplazados, porque fuimos maltratados. Y hay algo paralelo que es mucho más peligroso, que es la cultura de la revancha, ¿no? Porque no Claro, solamente es la cultura, digamos, de tomar al Estado como botín, pero ahora te vas a vengar de tus enemigos políticos, los caviares, o los comunistas, o los apristas, o los que en algún momento tú sientes. Entonces yo creo que es no enfrentarte con el espejo de tu propia historia, y claro, no porque aceptar que tenemos una variedad de claroscuros, Rosa María. No somos un país ni de absolutos corruptos, ni de absolutos honestos. Y para terminar, tú mencionas, y me gusta mucho que lo menciones, ese primer congreso de 1822 está conformado probablemente por la crema innata de la ilustración peruana, ¿no? Ahí está la bancada de los médicos, de Hipólito Unanue, está Sánchez Carrión, está Toribio Rodríguez de Mendoza. Un amigo mío me pasó ayer un documento y me dice: en el primer Congreso Constituyente mencionaron a Maquiavelo. Y yo le contesto: pero es que Vidaurre, nuestro Vidaurre, que era loco, pero era brillante, era el experto en Maquiavelo de todas las Américas, ¿no? Entonces, esa parte ilustrada, yo creo que junto con la tradición, digamos, tan terrible que no nos deja, como dices tú, desarrollarnos, dar agua, electricidad, educación, está la ilustrada. Y esa ilustrada tiene que ser la que nos lleve nuevamente a razonar, a dialogar y a construir un Perú mejor. Entonces están las dos. Yo tengo este libro, Utopía Republicana, que fue mi tesis, y un capítulo se llama Tradiciones en Conflicto. Y una tradición es esa, dura, perversa, donde el primo, la entenada, el amigo, y la otra es la de la inteligencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que comenzar a trabajar claro, en esa, pero sobre todo es a nivel curioso porque educativo. la inteligencia es despreciada.
Exacto, Y exacto. lo hemos visto en el gobierno de Castillo, ¿no? Esos que creen que saben, esos que tienen títulos universitarios de grandes universidades, la inteligencia comienza a ser despreciada y no apreciada desde el poder. Es, es curioso, pero es así. Y No, en y el siglo, aparte es una inteligencia, digamos, una inteligencia, por ejemplo, en el caso de UNANUE, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a un congreso, no me acuerdo en qué parte del mundo, uno de los conferenciantes me decía, ustedes tuvieron al gran UNANUE, que fue el primero que se dio cuenta de toda la maravilla de la coca y de la medicina de altura, ¿no? Y te das cuenta de Toribio Rodríguez de Mendoza, que era pues un gran filósofo, pero al mismo tiempo, y eso es interesantísimo, era una ilustración que no estaba desenganchada de la realidad. Toribio Rodríguez Mendoza había sido doctrinero en la ah, zona, en la Sierra del Norte. Entonces él trata de aplicar la ilustración a un mundo diverso, que es un tipo de ilustración muy única y muy peculiar. Entonces hay ilustraciones. Yo creo que la peruana es una de las más interesantes, donde tienes a Vidaurre o tienes al mulato Valdés, ¿no? Que no debería haber sido médico, pero que sus amigos de la sociedad, de los amantes del país, hacen el lobby en Madrid para que sea médico. Y tú sabes que ya sale pronto su moneda del mulato Valdés, que va a ser una celebración, digamos, de nuestra medicina, pero tiene un tratado sobre el cáncer de mujeres. Entonces, ¿qué pasó que toda esa maravilla que tenemos como una cosa, digamos, adquirida a lo largo de generaciones se perdió y ahora están todas las tesis bambas y ah. todo es mentira, ¿no? Bueno, Entonces es hay difícil ir grandes fracturas, ¿no? caminando. Y ¿Mm? una gran fractura en la historia del Perú, por supuesto, en el siglo XIX, en la guerra con Chile, ¿no? Exacto. Eso es una casi destrucción del Estado peruano y de la sociedad peruana, ¿no? Una grieta tan profunda que la tenemos presente hasta el día de hoy, ¿no? O sea, pocos países viven tan de cerca, ¿no es cierto?, una guerra que sucedió 180 años antes, ¿no? O sea, es algo doloroso, no 180, no 140 años, es algo demasiado doloroso para un país, pero que quiebra el país, pero lo transforma a la larga lo transforma, ¿no es cierto? Lo moderniza después, 20 o 30 años después lo moderniza, pero sí hay siempre la sensación de que el Perú, en el siglo XIX y en el XX sobre todo, es el país de las oportunidades perdidas. Estuvimos tan cerca de, y en este momento yo tengo esa sensación. Cuando un país logra reducir su pobreza a 20%, viendo la tenía en 60%, y ese 60% era histórico, casi todo el siglo XX había sido una cosa así, y de repente tiene 4 periodos democráticos, por primera vez en su historia, y estás tan cerca de, ¿no es cierto?, finalmente resolver estos problemas con los que nacimos como república, y de repente todo se va al diablo. No sé si comparte esa sensación. Yo creo que sí, o sea, yo creo que la guerra del Pacífico, por la guerra en sí, pero yo creo que lo que más daño nos hizo fue la ocupación. ¿No? Es una ocupación larga, es una ocupación, digamos, con alguien como Patricio Lynch, que entiende perfectamente, o sea, que se crea en el Perú o en Lima, se crea un estado subsidiario. O sea, Chile tiene su estado y tiene un estado, digamos, extendido en el Perú y que crea mucho, mucho dolor, pero también mucha fractura interna. Y bueno, y ahí digamos algo que es importante para lo que estamos viviendo ahora, que yo creo que es un Estado colapsado que no puede administrar esa guerra. No, esa guerra no es que la gane Chile, yo creo que esa guerra la pierde el Perú. ¿No? Y la pierde el Perú porque tienes a un tipo que es un demente, como es Pierola, que está ficcionalizando. Yo creo, Rosa María, que también hay un elemento de ficción en este libreto dramático de nuestra historia, que los personajes se creen cosas que no están ocurriendo en la realidad y proyectan su imaginación totalmente desbaratada. Entonces están llegando los chilenos y Piero le está mandando estos discursos, crea la ciudadela Piero, esa línea terrible que la rompen, digamos, el embate chileno, y peor de que todo, que dice que vamos a ganar. Entonces Bueno, no somos Dina capaces Boluarte, de... Dina Boluarte ¿Ah? se paró la semana pasada en Washington y dijo que el Perú estaba en paz y calma.
Y de la mano de Biden. O sea, ¿quién le da la mano? ¿Quién no entiende que hay un protocolo, que esto no es una broma, que ella representa al Estado peruano? El Estado peruano tiene una dignidad, tiene una historia. Tú no estás de la mano de nadie. O sea, tú guardas tus distancias que son protocolares. Y ahí te das cuenta, pues, que hay todo este tema de creerse una historia que podemos ser íntimos amigos. Somos BFF. Y No. entonces es una locura, pero yo creo que algo más que también es importante después de esta guerra y que va con el tema, digamos, de nuestra fuerza, de nuestra resiliencia, es la reconstrucción. O sea, la Pero reconstrucción mire, yo quiero hacer un nacional. Tú salto. dices, nos han amputado 500 millones de dólares en ese momento, que ahora pues serían, no sé, 10.000, no sé cuántos, y somos capaces de diversificar la economía y volver a crecer más que Chile a principios del siglo XX, que es, digamos, una sucesión de gobiernos que yo creo que equivocadamente se le llama la República Aristocrática, pero yo creo que es una suerte de nueva burguesía, coleguía, ¿no? Que está, digamos, apostando a un nuevo cambio en el Perú que no hemos reconocido. O sea, y acá termino, hay una parte de la historia de Chile que dice Perú nos inyectó el veneno de los Borgia. ¿Y cuál era el veneno de los Borgia? El salitre. Claro. Se convirtieron en un país salitro dependiente, mientras que nosotros dejamos el salitre, pero teníamos todo lo demás que comenzó, digamos, su gran fase de expansión económica. Creo que es una de las más intensas de la historia del Perú. Claro, claro, desde 1900 a 1930 el Perú se moderniza Exacto, de una manera muchísimo más ágil que Chile cuando se había ganado la guerra. Por eso es exacto. que podemos firmar finalmente el tratado con Chile, porque, como me dijo un amigo mío, Perú compró 6 submarinos y Chile tuvo que firmar. Y se acabó, con leía. Exacto. Y fue una negociación con lo de Colombia, ¿no? Hubieron, Claro, digamos, negociaciones un país más diplomáticas. rico tenía una posición más firme y mejor gestionado, ¿no? Pero para Exacto, regresar con la historia a nuestros días, nuestra gran guerra con Chile ha sido la pandemia. Han sido exacto. 3 años largos, 300.000 muertos, Mm, la economía quebrada. O sea, yo recuerdo que justamente decían que se podía comparar las pérdidas económicas del 2020 con la guerra con Chile, esa era la referencia, ¿no? Y de eso tendríamos que haber salido sólidos, fuertes, mejores. Y lo que ha salido de eso ha sido la anarquía total. Un Congreso que es disuelto. Entonces, en venganza, el nuevo Congreso, que es de los mismos partidos políticos, derroca a un presidente a 7 meses de terminar su mandato, en medio de una pandemia, con absoluta irresponsabilidad sobre las consecuencias. Bueno, un presidente que se vacuna clandestinamente también, con absoluta irresponsabilidad de las consecuencias. Es decir, es la absoluta irresponsabilidad de las consecuencias de exacto. todos. Es como tú dices, como si el país se hubiera vuelto loco. Y luego el país va a votar y vota por lo que le parece menos malo, porque le parece que este señor es pues un campesino que viene del locus amenus pastoril y que por lo menos no ha robado. Esa era la sensación, ¿no? Por lo menos no ha robado. Y el señor que elegimos está más loco que todos los anteriores. Y su sucesora no para de mentir. Y estamos en esto de lo que no podemos salir. Y parece de verdad que a los periodistas a veces nos aburre y lo conversamos entre nosotros. Parece que estuviéramos dando la misma noticia todos los días. Y nos cansa, es cansador hablar todos los temas, todos los días del mismo tema. Pero ¿cuándo termina esto? A ver, como historiadora, ¿cuándo este torbellino cesa y podemos salir nadando? Bueno, primero que nada, yo lo que creo es que lo que tenemos que asumir, asimilar, es la incertidumbre de la historia. Lo que se nos viene son años de incertidumbre. O sea, mira lo que está pasando en el Medio Oriente, la guerra, digamos, Ucrania-Rusia se ha quedado ahí un poco aparcada, pero sigue. He leído un último informe de Bloomberg que aparentemente que Estados Unidos estaba recuperando ahora con esta guerra y la cantidad de dinero que se está mandando pues digamos a Israel, acá los apoyos, a todo, se viene la recesión. El mundo está en una fase muy difícil, de tránsito que no sabemos hacia dónde. Entonces yo creo que lo primero que hay que aceptar como condición para los años que vienen es la incertidumbre.
¿no? Es la incertidumbre, pero al mismo tiempo, dentro de esa incertidumbre, las capacidades que tiene el Perú siempre para responder. O sea, el Perú responde, pero no responde el Estado, responde la ciudadanía, los trabajadores, o sea, ellos son los que siempre están respondiendo ante estos desafíos. Pero algo que dijiste y que me parece que es bueno señalar, es que si bien es cierto, sí, hubo este crecimiento, pero no se desmanteló el modelo preventario. O Ah, sea, ese no. modelo no se desmanteló. Y ahí tenemos el ejemplo de Toledo y todos sus sucesores, incluido Castillo, que aparentemente para muchos, no para mí, venía pues trayendo esta idea pastoril, ¿no? Del maestro, pero que no fue maestro, sino que más bien se la pasó de sindicalista, que tampoco era agricultor. Otra ficción. Creamos Otra otra que ficción tampoco tenía una maestría, porque eso no es una y tampoco maestría. tenía una maestría. Entonces, ¿pero qué son ficciones que al mismo tiempo como que nos van aliviando unas carencias? Porque yo creo que lo que tú dices es cierto, ha habido crecimiento, pero no ha habido una redistribución adecuada. Entonces, cuando nos cae el COVID encima, nos damos cuenta de súbito que hay ciudadanos peruanos que no tienen agua, que no tienen electricidad, que nuestras postas son un desastre, No, no, mira, el que dato, sigue la corrupción, Rosa María, que se compraron máscaras, que los policías murieron, pruebas rápidas que no te decían las cosas. Entonces, todo ese crecimiento no tenía un sustento en buena salud pública, en buena vivienda, no se manifestó ahí. Y pagamos las consecuencias cuando aparece este candidato que parece representar todas esas necesidades, pero que al final entra él también en el laberinto de la corrupción. a robar, pero para su grupo también, nuevamente, ¿no? La cultura prebendaria es Total, digamos, de 200 años de cultura prebendaria, ¿no? exacto. De Es reparto, de reparto. de reparto. El poder es un acto de reparto, ¿no? Yo Exacto. llego y, bueno, los que me apoyaron, también le doy a los que no me apoyaron, no vaya a ser que ahora se vengan de mí. Entonces, yo reparto. Y explicarle a un congresista que eso no es lo que se espera de él, créanme que es sumamente difícil. Yo lo he tratado de hacer muchas veces en este programa. Esa no es su misión. Usted no tiene que llevarle obras a su pueblo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Es Claro, impresionante. y es todo el tema de la representación, ¿no? Es una representación sin compromiso, es una representación ambiciosa, es una representación de intereses personales, es una representación banal, frívola. Piensas en la congresista esta Murú, que es el último ejemplo que tenemos, está con el Señor de los Milagros, le da las flores, se No, olvidó además, de fíjate una tú qué balacera. significativo que traigas el ejemplo, porque en un libro sobre funerales de Estado, justamente ella era parte de un funeral de Estado, donde hay una pompa, ¿no es cierto? Hay una representación de lo que somos a través del funeral y de los actos fúnebres. Esta mujer estaba bailando merengue mientras velaban a su compañero y amigo. Claro. Entonces, a muchas personas dicen, bueno, pues es un tema personal. En la simbología republicana no es un tema personal, es un tema muy grave. Te estás burlando de la muerte de alguien que representa algo que para ti era vital, que era la mesa directiva del Congreso. Entonces, Claro, es que la representación ya perdió su valor simbólico, y tú te representas a ti mismo. O sea, tú representas tus intereses o los intereses que estás sirviendo de, no sé, de la minería ilegal, ¿no? Son grupos de interés, pero son grupos de interés cada vez más mafiosos. O sea que, digamos, esto ha ocurrido, pero ella ha llegado a los límites de lo tolerable. Y tú estabas recordándote del primer congreso donde estuvo, pues, el arequipeño, que pronto vamos a estar en Jaya Arequipa, Luna Pizarro. ah, ¿No? Y él lo que dice, que es un tipo también brillante, él lo que dice, que es producto, digamos, de la ilustración arequipeña, él lo que dice es, el problema de la república, de cualquier república, es someter el interés personal al interés colectivo.
y darle al representante la idea de que está trabajando por el bien común. Eso es Es que algo que lo esa tienes que frase, instalar en es, la mente claro, de los es que es niños el para que después concepto, cuando sean representantes lo logren hacer. claro, el concepto de bien común Exacto. hoy en el Perú es inteligible, no te lo entienden. Yo dicto de odontología, tengo que explicarlo en clase, ¿no? Bien común, el bien para todos, no para mí, para todos, porque de esto podemos hacer norma universal, como decía Kant. O sea, esto es para todos. ¿Ya? Exacto. Eso en el Perú es ininteligible. No hay un para todos. Es para nosotros, para mi grupo, para mí. A lo más para mi grupo, ¿no? A lo más. Muy bien. Nos habíamos quedado en la mar. La mar, gran, ¿no? Mariscal la mar, héroe de Ayacucho, consolida la independencia de América, termina siendo presidente del Perú, pero es deportado, repudiado, muere fuera del Perú. Y en este libro se narra el gran funeral que se le hace a la mar. ¿Por qué se había sido repudiado y no lo dejaron ni defenderse? El militar más preparado, probablemente, ¿no? Él peleó en las guerras napoleónicas, en Europa, en España, fue prisionero de guerra de los franceses, tenía una mente de ingeniero, ¿no? Un tipo brillante, un tipo brillante. Y bueno, los complots, la teoría, digamos, la cultura de la conspiración. Es Claro. otra de nuestras taras, ¿no? Todos están conspirando contra todos y al final hay como una paranoia colectiva donde nadie hace nada, sino que está pendiente de que lo van a sacar, ¿no? Ah, no. Es un poco nuestra O desgracia. está conspirando para entrar. Está Esa es la otra. conspirando para entrar, o está conspirando para que no lo saquen, o está conspirando. O sea, siempre hay una conspiración y Lima es la ciudad que se le asigna ese rol de la ciudad de los rumores y de las Ah, conspiraciones, ¿no? Lo que nosotros con Gustavo Montoya llamamos la niebla de la guerra. La niebla de la guerra está en Lima. En Lima todos los días hay una historia más rocambolesca que la anterior. Bueno, entonces, ¿por qué la mar? O sea, ¿por qué el funeral? Primero que nada, yo creo que un poco retomando nuestra discusión sobre el comportamiento de nuestros representantes, ya no hay dignidad, no hay respeto por el cargo. Entonces, el cargo, nadie comprende de que no eres Juanita Sánchez, sino claro. que eres una congresista del Perú, ¿no? A mí me gusta que me digan diplomática, fue solamente un año, pero en mi tarjeta decía embajadora del Perú. ¿No? Claro. Entonces es una representación que uno la asume con responsabilidad, con respeto. Tú estás representando a tu país, ¿no? Entonces eso se ha perdido. Entonces lo que hace Castilla en este funeral, porque el gran enemigo, el que es el gran complotador, conspirador contra la mar, es Gamarra. ¿No? Gamarra está permanentemente desde el Cusco desautorizándolo, desobedeciéndolo, moviendo a la tropa, hasta que finalmente logra su cometido, que es botarlo, ¿no? Lo meten en un barco y lo botan. Entonces muere ahí en Costa Rica, ¿no? Tengo un pequeño esquema de cómo le hacen su funeral en Costa Rica, es muy triste esa historia. Y Castilla decide una suerte de lo que Basadre llama la pacificación nacional, ¿no? El apaciguamiento nacional, que no se logra. O sea que son momentos como de guerra de alta intensidad, baja intensidad, y ahí hace un funeral de Estado para Gamarra y para la Mar, los dos enemigos. Ah, para los dos. Entonces los reconcilia, como comenzamos nuestra charla, ¿no? La muerte al final, y acuérdate que Bartolomé de Herrera, que podemos discrepar con él, pero el sermón que hace para la muerte de Gamarra es impresionante, ¿no? O sea que él ha pagado sus pecados, o sea, él muere en Ingavi, no se sabe si muere asesinado por los bolivianos o incluso había el rumor que lo habían matado los peruanos, un hombre muy odiado, ¿no? Entonces, Castilla, en esta idea, como dices tú, de construir los fundamentos del Estado moderno, él lo que plantea es, terminemos la guerra, hagamos la paz, aunque sea la paz de los cementerios, ¿no? Entonces lo traen me parece a Gamarra lo traen del Cusco a la mar que estaba, me parece, en el norte, su cuerpo estaba por ahí, porque aparte estos cuerpos, en el libro se nota que estos cuerpos tienen, pues, van viajando, ¿no? Van viajando como la novela esta de Santevita, Evita, igualito. Eva va viajando, está ahí en un teatro, unos niños jugando con... O sea, son estos cuerpos que son cuerpos físicos, pero también son cuerpos simbólicos.
Entonces, ahí finalmente se le hace su gran funeral donde hay palabras muy lindas. Manuel Vicente Villarán le escribe su pequeña biografía, cuenta de todo lo que sufrió, de todo lo que amó al Perú, cuando se despide en Piura, en Paita, donde es su último, digamos, su última despedida del Perú, se abraza de su secretario y le dice: yo llevo al Perú en mi corazón, ¿no? Entonces, esa cosa de hacer daño, hacernos daño permanente. Y Castilla plantea que probablemente si se hacen estos símbolos, estos rituales simbólicos, será posible una reconciliación, cosa que no va a ocurrir, no ocurrió. Y que no ocurrió, además. Claro, hubo una pausa, pero Castilla muere haciéndole la revolución a Mariano Ignacio Prado, ¿no? Claro. Lo que muestra, con los Gutiérrez al costado, que después le hicieron la revolución a Balta, lo que muestra que estos símbolos, si no tienen una base política de negociación y de pacto, no sirven para nada. O sea, son pura. Y en el caso de O'Higgins, que es el funeral que yo trabajo, O'Higgins muere en el Perú y los chilenos deciden hacer un pacto político y logran, pues, convencer al gobierno peruano, que probablemente no debimos haber entregado ese cuerpo y de repente hubiéramos podido negociar después otras cosas. Se llevaron a O'Higgins y le hacen un gran funeral de Estado justamente para hacer esta reconciliación, porque también O'Higgins sale muy mal, deportado, Claro. luego de Ahora, su, de en el su siglo, en el siglo XX no tenemos grandes funerales de Estado porque, o sea, sí hay funerales de Estado, por supuesto, pero tal vez el funeral de Velasco, que fue Mm, muy popular, más que de gran pompa, fue muy popular, exacto. o el funeral de Aya de la Torre, que fue enorme también y muy popular. No hemos tenido grandes funerales de Estado. No, se ha ido perdiendo este ritual, y yo creo que un poco lo que menciono dices tú, en este estudio preliminar, que es este libro es una reedición, pero ha habido pues una sumatoria de otros funerales como Benito Juárez, ¿no? Y por eso que lo hemos puesto en las Américas, porque al tener una comparación entre el funeral de Juárez y el de Lincoln, es como que abrimos la discusión, y el de Víctor Hugo, que es fantástico, porque Víctor Hugo pues era un escritor, era un dramaturgo, él deja escrito cómo quiere su funeral. Y entonces él dice que hay una carroza del pueblo, porque él no quiere que el Estado francés se apodere de su cuerpo. Entonces él deja que él va a ir en esta carroza del pueblo y el pueblo lo va a llevar, ¿no? Entonces yo creo que se ha perdido ese sentido unificador. Y un poco en el estudio preliminar menciono que con el COVID, el funeral en sí, si te pones a pensar, ya desaparece. O sea, toda esa parte atávica que tiene la humanidad de enterrar a sus muertos, yo recuerdo mucho lo que pasó en Italia, ¿te acuerdas? Que no había lugar para enterrarlos y los iban llevando en unos camiones de un lado para otro, la familia no podía estar, no Eh, podía lo, haber lo, una misa, se fue acá, poco a poco deshumanizando esa claro, despedida final. Y ahora con los bombardeos, lo que pasó en los kibbutz, 1.400 personas asesinadas así sin compasión, más los bombardeos con niños que se han quedado enterrados, ya este tema de la funeralización y esta parte humana, ¿no? De hacer la despedida se va disolviendo, ¿no? Y eso como que da un poco de espanto, ¿no? Porque eso no, te queda al final de una eso es un vida, ¿no? error. Hacer la celebración de esa vida religiosamente, pero también cívicamente. Claro, eso es un error, porque justamente uno de los grandes traumas de la pandemia es que no pudimos enterrar a nuestros muertos. Exacto, O sea, exacto, y si los enterraste, yo te digo, entrar a un cementerio exacto, vacío, exacto. es una cosa que no se te olvida nunca. O sea, es una sensación de la soledad más absoluta, claro, recogimiento también, pero la soledad más absoluta, ¿no? ¿Quién entierra a sus muertos solo? Claro. Es tremendo, Y tremendo. Y eso es ha la pasado en el parte Perú. que nos enfrentamos como colectividad contra nuestra mortalidad. O sea, lo Claro. inevitable que la muerte te esté esperando, pero está tu comunidad que te ayuda, ¿no? Yo que he perdido a mi esposo, tu comunidad que te ayuda a sobrellevar ese momento difícil y que te dice: aquí estamos, la vida continúa, después viene Claro. una comida, ¿no? Hay gente que se reúne, recuerdan, ¿no? Los irlandeses tienen esta cosa del wake,
¿no? Que termina el funeral, se van y se toman una cerveza, cantan. Todo eso, como tú dices, con el COVID voló en mil pedazos. Yo me acuerdo cuando buscaban en Nueva York dónde enterrar a los miles de miles que mueren y se encontraron una isla donde enterraban a prisioneros, ¿no? Entonces todo eso ya se ha ido degradando, ¿no? Y ahora nos estamos encontrando, pues entonces yo creo que todo esto se enmarca, Rosa María, y no sé si estás de acuerdo, con un gran proceso de deshumanización. Hay una degradación de nuestra humanidad que se va a mostrar en la ausencia de rituales, pero también en la manera como nos tratamos con tanto odio unos y otros, ¿no? Es terrible. Bueno, ha sido muy refrescante, aunque ustedes no lo crean, deben estar muy deprimidos los que nos han escuchado, pero esa es la razón por la cual de vez en cuando tenemos que conversar con los historiadores, porque ellos ya saben lo que pasó y saben que puede volver a pasar y saben por qué pasa. Pero mi pregunta es de, ¿cuándo salimos de este remolino? Como dice la doctora, solo tenemos una respuesta: incertidumbre. Nada más. Incertidumbre, pero pensada, ¿no? Ir pensando que vas a tener desafíos permanentes porque es la condición humana. Probablemente estamos entrando en lo que es la real condición humana, que es la incertidumbre, la complejidad, ¿no? Entonces, un Pero poquito para hacer nuestro no comercial podemos transar, sí. No podemos transar con el estado de mente, pues tampoco, ¿no? Para nada. Hay una sociedad civil en el Perú que siempre ha estado ahí, ¿no? A través de su prensa, a través y bueno, ya ahora, por ejemplo, haciendo un pequeño comercial en High Festival, primero que nada, Proética celebra 21 años y estamos. Es la presidenta de Proética, Carmen McEvoy, también, por si acaso. Sí, entonces estamos celebrándolo con un nuevo proyecto que se llama Diálogos por el Perú. Lo vamos a lanzar en Jai Arequipa, que ya es muy pronto, esta semana, este sábado, lo lanzamos con Jorge Mori, con Álvaro Hensler, y básicamente vamos a hablar de la necesidad de lo que estamos haciendo ahora, de conversar, de escucharnos, de aceptarnos, no necesariamente si coincidimos o no coincidimos, por el hecho de ser parte de una comunidad, tenemos la obligación de escucharnos unos a otros. Entonces vamos a estar ahí en High Festival y inaugurando los diálogos por el Perú muy pronto y lo vamos a lanzar y probablemente te pase la voz para que nos ayudes a hacer la propaganda del caso, pero como que estamos en esa mirada dialogante que yo creo que es lo que necesita el Perú y el mundo en estos momentos tan difíciles. Finalmente, una de las cosas que caracteriza sus columnas... Nos vamos, Rosa María. Sí, yo sé, pero para terminar, que mi papá siempre me pedía y no puedo era que siempre termina con una nota optimista, siempre, ¿eh? Yo nunca he podido hacerlo así, siempre sus columnas terminan con una nota optimista. ¿Cuál es la nota optimista para hoy? Que la vida continúa, que hay esperanza, que somos un país que tiene muchos recursos, ¿no? Estaba justamente en otro proyecto con la Toulouse-Lautrec sobre una nueva línea de Nazca y es la estrella marítima, tenemos un mar extraordinario, tenemos el río más caudaloso del mundo, pero tenemos que aprender a querernos, ¿no? Yo creo que necesitamos querernos, conocernos, respetarnos, entonces estamos en ese proceso. ¿Cuál es la parte positiva? Yo siempre con Basadre, el principio de la esperanza, ¿no? Yo creo que Basadre, vivir la ocupación en Tacna, lo ayudó a ir desarrollando esa idea de que hay que seguir dando la pelea, ¿no? Probablemente ese sería el mensaje, seguir dando la pelea porque hay generaciones que nos siguen y que les tenemos que dejar algún tipo de legado para que tengan felicidad, que era uno de los objetivos del primer Congreso Constituyente. Así que te diría de que probablemente ese legado constitucional inicial, ¿no? Hay que seguirlo repensando, resignificando, y no nos queda otra que seguir para adelante. O sea, mirar el futuro, como dirían nuestras mamás, seguir para adelante. Mi mamá tenía esa frase que era muy, muy, muy nuestra, ¿no? Que adelante todavía nos espera un futuro y tenemos un país demasiado rico culturalmente y materialmente que probablemente no le estamos dando el valor que merece. Muy bien, Carmen Comequeo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto que nos dé tiempo desde Tennessee y tendremos pronto a Carmen McEvoy en el Perú también. Del mismo modo, muchísimas gracias, Rosa María, por tu tiempo. Y el libro lo enseño nuevamente. Hay muchos proyectos y muchas publicaciones en el Perú que valen la pena mirar. Muy bien, hasta pronto. Chau, chau. Buenos días. Gracias, doctora, nos vemos. Gracias, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Chau, chau, nos vemos. Hasta aquí,
A pensar más con Rosa María Palacios.